Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Hoy voy a hablar sobre cuántos conocen el libro de Ruth en la Biblia. Es un libro de los que me encanta, uno de mis favoritos. Solo son 4 capítulos, pero que encuentras emoción de principio a fin y ves el amor de Dios reflejado de una manera tan hermosa. Y pues hoy vamos a hablar un poco de ello. Le he puesto por título a este mensaje reflejo. ¿Por qué reflejo? Ya lo vamos a ver. Se dice que un reflejo es un movimiento involuntario o automático del cuerpo en respuesta a algo. Yo le digo a Carlos, tiene tu mano. ¿Cuál es tu reflejo? A lo que la llama te vaya acercando, por lo general siempre es que quitar la mano. Eso es un reflejo innato o involuntario. Bueno, aquí yo tengo otro. Un reflejo innato es aquel en el que no piensas, sino que reaccionas. Y el Señor me venía hablando en el libro de Ruth, pero decía, ¿cómo lo enfoco? Y el miércoles Dios me dio la confirmación por medio de mi esposo, por una anécdota chistosa. Salimos a hacer unas vueltas y cruzando el pase del Garrón, el que venía en el carro diría, bueno, me da tiempo, ya nosotros veníamos como a mitad de camino del paso del peatón y diría, bueno, puedo pasar. Pero al aproximarse se dio cuenta que no llegaba a pasar todavía porque estábamos pasando. Frenó en seco y mi esposo que venía detrás, y que no tiene muchos dotes de física, de correr, de saltar, yo me sorprendí mucho cuando pegó un salto muy alto. En la arena, ya. Sí, y yo, ¿qué pasó? Al otro lado. Pero fue su instinto de supervivencia ponerse a salvo. Y entonces el Señor me decía, mira, quiero que lo enfoques en este lado. Pero hay otro reflejo que se llama... ya voy. Condicionado, que son los que se aprenden. Por ejemplo, el que va conduciendo y la luz amarilla que te indica, que siga. Pero si vas conduciendo y se pone pronto en rojo, ¿qué hay que hacer? Frenar. Ya eso es un reflejo que ya viene aprendido, condicionado. Hay personas que tienen esa habilidad un poco más desarrollada, que decir, mira, te voy a dar un puñetazo y lo supo esquivar. También es una habilidad en algunos. Y hay uno que se pone manifiesto ante otra cosa. Un ejemplo, su enojo con el entrenador es el reflejo de una mala relación que lleva varios meses. O no me vuelvo a enamorar porque el reflejo es, me traicionaron. El reflejo es, no. El reflejo es, como me traicionaron, no me vuelvo a ¿qué? A enamorar. Bueno, ahora sí les invito a abrir sus Biblias en Ruth. Solo vamos a leer el primer capítulo, pueden leer en su casa el 2, el 3 y el 4. Son capítulos cortos, pero de mucha enseñanza. Dice, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Malón y Quilión, todos ellos efrateos, de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfo y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había
acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar de donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: mirad, volved cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor os trate a vosotras con el mismo amor y lealtad que vosotras habéis mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor os conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Volved a vuestras casas, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué os vais a venir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con vosotras? Volved a vuestras casas, hijas mías, regresad. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aun si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperaréis vosotras hasta que crecieran? ¿Y por ellos os quedaríais sin casaros? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la vuestra. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Y viene la parte que más me encanta. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insista en que te abandone o que me separe de ti, porque viviré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad, si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ella, diciendo: ¿no es esta Noemi? Se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llaméis Noemi, repuso ella, llamadme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llamáis Noemi? Si me ha afligido el Señor y si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Bueno, cuando Elimelech decide dejar Belén, el pueblo de Israel, para irse a Moab, el pueblo de Israel estaba pasando un tiempo de decadencia política, degradación moral y degeneración espiritual. Si vemos en la Biblia, Ruth está en medio de los jueces y el libro de Samuel. Y en ese tiempo no había un rey, sino que lo que gobernaban o establecían el orden eran los jueces, que eran más como de estrategia política para libertar al pueblo. Esa era su función. Y entonces el pueblo entró como en un ciclo constante. ¿Cómo así? Es decir, el pueblo pecaba. Venía la retribución de parte de Dios por el pecado que cometían. Luego, como ya venía la parte de la retribución de parte de Dios, el pueblo entonces venía el arrepentimiento. Y estaba el juez que le daba la liberación a través de Dios. Entonces, si vemos el último versículo de Jueces, que está una hojita ahí anterior a Ruth, el 21-25 dice: en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Me llama la atención que Elimelech significa mi Dios es mi rey. Mi Dios es mi rey. Y que Belén significa casa del pan, casa de provisión. Y dice que este hombre y su familia que son de Judá, alabanza. Un lugar donde hay
provisión, hay pan y hay alabanza. Y deciden dejarlo por ir a Moab. Toman la decisión basada en lo que a ellos les parece bien, basado en lo que decimos ya en Jueces 21-25. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. En ese momento, el pueblo de Israel estaba pasando por una hambruna y la decisión que vio Elimelech mejor para él fue ir a Moab. Pero tuvo que estar muy desesperado, porque Moab e Israel eran pueblos que eran enemigos. ¿De dónde se origina Moab? Moab es el fruto del incesto de Lot con su hija mayor. De ahí nace Moab y los moabitas. Lo pueden buscar en sus casas en Génesis 19:37. Dice, y él es el padre de los moabitas. Y vemos que su origen es una historia llena de depravación, de lujuria. Fue un pueblo que fue castigado y maldecido por Dios, porque cuando el pueblo de Israel le tocó pasar por ahí, no esperó al pueblo de Israel ni con pan ni con agua. Y antes habían contratado a un profeta para que les maldijesen. ¿Se acuerdan de Balán y la burra y el ángel? Pues lo pueden buscar más adelante en casa. Pues ese profeta quería ¿qué? Maldecirles. Y Dios le dice, miren, lo pueden buscar en Deuteronomio 23 del 3 al 4. Le dicen, por esto no van a entrar en la casa de Dios hasta la 10ª generación. Y siempre estuvo en conflictos Israel con Moab. ¿Y cómo es que este hombre con su familia decide dejar Belén, casa del pan, y de la alabanza, Judá, alabanza, para irse a un pueblo pagano? Este pueblo era un pueblo que era politeísta. Su principal dios era Quemos, y Baal peor, que era el dios de la fertilidad. Es decir, ahí las mujeres sacrificaban a sus niños recién nacidos a este dios. Y si vemos el relato, ¿qué trajo Moab a la familia de Elimelech? Pues trajo más desgracias, más penurias que lo que él fue en busca de ello. Pues aquí yo puedo ver que Elimelech fue más bien basado en su propia opinión, en lo que él consideró que estaba bien. Fue huyendo de la muerte, de morir de hambre, pero la encontró en Moab. No solo él, sino también sus hijos. Y para la época, la mujer que quedaba viuda y no tenía descendencia, sus hijos o alguien que cuidase de ella, pues se veía obligada a vivir de la limosna o venderse como esclava o prostituirse. No había muchas opciones para una mujer viuda. Entonces veo que la ida de Elimelech a Moab trajo muerte, trajo maldición, trajo infertilidad, porque Éfrata dice que venían todos ellos efrateos. Y Éfrata significa fecundidad o abundancia. Y la paradoja es que ellos estaban en la tierra donde se le daba culto al dios de la fertilidad. Entonces, o los dos hijos eran infértiles, o Dios cerró la matriz de Orfa y de Ruth para que no tuviesen hijos ahí en Moab. Porque si leen más adelante, luego Ruth tiene un hijo. Algo también que me llama la atención, cuando Noemí sale de Belén, sale con una identidad, Noemí, esposa de y madre de. Noemí significa dulzura, placentera, afable, amable, gentil, porque los nombres en ese tiempo y aún ahora siguen teniendo fuerza su significado. Es decir, que era alguien
Bueno, para que la nuera lo amara, porque la suegra no tiene muy buena fama ahora, ¿cierto? Las suegras ahora no tienen buena fama con las nueras ni los yernos. Y esta vemos de que Ruth llegó a amarla como una madre. Amén. En cambio, y ya le había dicho que Elimelech significa mi Dios es ¿qué? Es rey. Entonces, ¿cómo esta pareja que tienen dos significados sorprendentes? Mi Dios es rey y la otra dulzura, placentera, amable, gentil. Le colocan a sus hijos Malón y Kelión, que significa enfermo y débil. Enfermo y débil. Entonces da a entender, no estoy diciendo que sea así, da a entender que sus dos hijos entonces eran enfermizos, eran enclencles, débiles. Y por ello mueren. Bueno, aparte ya hemos dicho, trajo entonces cuando fueron a Moab, trajo muerte, maldición, infertilidad, hambre espiritual que se fue desarrollando ahí, física también, soledad, desgracia, desamparo, pérdida de identidad. Hay unas versiones en la Biblia, en el versículo 5, donde dice, y esta mujer ya no le dan ni el nombre, ya no la llaman Noemí. Y luego cuando ella llega a Belén dice, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, que significa amargura. Entonces el contraste de dulzura, gentil, agradable, placentera, a decir llámeme amargura. Muy, muy diferente. Pierde a su marido y a hijos que son la fuente de bienestar para ella, para su vida. Está lejos de su nación, lejos de sus familiares cercanos que podrían socorrerle. Y dice ella misma por boca de ella, llego con las manos vacías. Es decir, fue buscando algo mejor y le fue fatal, fatal. Pero lo que ella no contaba, si recordamos lo que hemos leído, alguien que me diga una frase que ella haya dicho en este primer capítulo. ¿Le ha dicho qué? Noemí. Que se vaya. Que se vayan las nueras. Pero ¿cómo se refería ella a Dios, de Dios? Que la había castigado. Que el Todopoderoso se había levantado contra ella, que la había afligido, puesto en amargura, una cantidad de hechos, ¿cierto? En los que estaba dolida, sentida con Dios, y algo así parecido pasó con Job. Pero no se da cuenta de que la misericordia de Dios estuvo todo el momento con ella, porque conservó su vida. Su esposo y sus hijos la pierden, pero ella no. Que detuvo el hambre y abrió el camino a casa, es decir, darle la oportunidad de que volviese ¿a dónde? A Belén. Instó a Ruth a quedarse con Noemí. ¿Basado en qué? En el amor. Vamos a ver ese reflejo del amor. Vamos a ver hoy el reflejo de la amargura y el reflejo del amor. Ella dice, he llegado con las manos vacías, y con las manos vacías no llegó, porque llegó con su nuera, llegó con Ruth, quien sería suficiente para su bienestar. Dios conservó un pariente redentor, alguien que redimiera a Ruth, ella se pudiese volver a casar y de ahí tener descendencia. Y las lleva a salvo. Usted se imagina un par de mujeres viudas, sin que nadie las proteja, viajando del pueblo de Moab a Belén. Y una joven, exacto. El trayecto tuvo que ser difícil, tuvo que haber sido difícil, y sin embargo ahí la misericordia de Dios estuvo siempre ¿con quién? Con Noemí. Ahora ya teniendo presente eso, voy a esos reflejos en los que les decía antes, que son los que se ponen de manifiesto otra cosa. Y muchas veces
Hay reflejos en nuestras vidas que van a ser formados por heridas o basadas en el amor. En Hebreos 3:7 dice así: por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Es decir, no endurezcáis el corazón. ¿Por qué? Perdón. El pueblo de Israel, cuando fue llevado al desierto, se predispuso. Y no, esa primera generación no pudo entrar ¿a dónde? A Canaán. Y el primer ejemplo que colocaba: cuando un corazón se endurece ante la traición, va a haber un reflejo ¿de qué? De desconfianza. Ya esa persona no cree fácilmente en quien le traicionó y piensa que todo el que se le va a acercar, si es en el amor, en la amistad o en lo que sea, que van a llegar con las mismas intenciones, ¿verdad? Entonces, este tipo de reflejos, cuando son causados por heridas, nos llevan a predisponernos a todo o a responder no con la voz del Espíritu Santo, sino por medio de un reflejo. Y eso lo podemos ver en el versículo 21 del capítulo de Ruth. Primero: me fui con las manos vacías, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Cuando llega ahí, las mujeres se conmocionan y dicen: no es esta Noemí, como me supongo que por cariño, seguramente la conocían, y si dice la Biblia que era dulce, afable, placentera, me supongo que tenía buena relación con ellas antes de irse. Pues estas mujeres se acercan ¿con qué? Con amor, a preguntar: ¿no es esta Noemí? ¿Y qué dice ella? Mire, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Y dice: ¿por qué me llamáis Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Solo querían saludarle, solo querían ver cómo estaba. ¿Cuál fue el reflejo, la respuesta de Noemí? El Todopoderoso me ha afligido, yo tengo amargura en mi corazón. Ya no soy esa Noemí de antes. Ahora, ¿respondes tú o respondemos todos defendiéndonos cuando no nos están atacando? Porque crees que lo que te van a decir te va a herir. Me pasó esta semana una situación por la que orábamos el miércoles en casa por mi mamá y un tío con una enfermedad algo fuerte, y se acercaron a mí a darme palabra de ánimos, y el Señor me confrontaba mucho por medio de esto, porque se me acercaron a mí a darme palabra de ánimos, como ten fe, lo demás y lo demás, y mi reacción fue no verlo como un amor, que la persona se estaba preocupando por mí, sino fue: y es que yo no tengo fe, es que yo no creo en las promesas de Dios. Yo sé cuáles son las promesas de Dios, pero fue el mismo Espíritu Santo como que después: mira, ¿por qué te estás defendiendo? ¿Por qué estás respondiendo de esta manera si no te están atacando? No te están juzgando, no te están criticando. Pero en ese momento estaba con el corazón algo herido y mi manera de racionar fue esa. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces es lo que ocurre a los que nos paramos aquí en este sitio, que muchos hermanos se pueden tomar la prédica como algo personal. Sí, me está tirando aquí pullitas a mí porque ya se averiguó toda la vida mía, o si vino un pastor invitado, no, es que el pastor le comentó cómo yo estaba en mi situación espiritual, y entonces por eso es que este pastor invitado vino y dijo todas las características de cómo estoy yo espiritualmente. ¿Por qué? Porque te vas a sentir entonces juzgado, señalado, criticado, amenazado, y siempre va a estar en una posición ¿de qué? De defensa, cuando no es así. Cuando la persona se quiere acercarte a ti con amor, el pastor o el líder o el hermanito de la iglesia, cuando se hace miembro de aquí de la iglesia, ¿cuál es el compromiso?
cuidarnos unos a otros. De pronto Carlos venga y se me acerca a mí, mira Marley, tal vez ese día la conducta no fue la adecuada. No, ya mira, ya me está señalando, ya me está criticando. Claro, como él es más espiritual que yo, eso ya se cree más, mucho más santo. Y empiezan los cuestionamientos. Y no vemos que el hermanito se está preocupando por mí, que quiere orar por mí y que no quiere que yo tome una mala decisión y que me vea envuelta en consecuencias que sean nefastas para mi vida. Pero como estamos a la defensiva, no vemos el amor, sino que vemos como un dedo señalatorio, como una crítica, como que me están juzgando. ¿Y qué pasa? Que ese reflejo va a frenar la obra del Espíritu Santo, ¿en dónde? En nuestras vidas, en nuestras vidas. Y entonces ya es ese hermanito que no es pastoreable. Las ovejitas, ¿a dónde van? ¿Detrás de qué? De su pastor. Ah, no, yo no me voy a dejar corregir de Antonio, yo no me voy a dejar corregir de Aida, no voy a recibir un consejo, no. ¿Por qué? Porque estoy en posición de ¿qué? De defensa. Y Antonio y ella están viendo por el lado de amor, es que mira, me preocupa, creo que de pronto van a meter la pata por aquí, o mira, por aquí veo que no les va a ir a funcionar bien, pero la persona no lo está viendo así, de esa manera. A no ser enseñable, a no dejarte formar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te vas a sentir cuestionado, señalado, juzgado, criticado por el pastor, el líder de tu iglesia, por la misma palabra, por la prédica, por la alabanza, por la radio que escuchas. ¿Por qué? Porque dejas de escuchar, porque estás todo el tiempo ¿cómo? Modo defensivo. Y esto le pasó a la pobre Noemi, y no la juzgo, porque de tragedia en tragedia, la herida que causó en ella fue cuando llegó a Belén. De pronto fueron a consolarle, no sabemos, pero ella de una vez puso el escudo, puso su reflejo de no me llamen Noemi, llámenme amargura. Y si estamos respondiendo ante un reflejo, si te estás defendiendo, cuando no te están atacando, pues toca decirle al Señor, ayúdame a identificar qué reflejos hay en mí que son dañinos y que necesito que sanes, porque no los quiero tener. ¿Por qué? Porque va a frenar la obra del Espíritu Santo obrando en mi vida. ¿Amén? Dile, Señor, no quiero tener un corazón endurecido. En lo personal, esta semana, me tocó decirle, Señor, ayúdame a no estar a la defensiva. No, ayúdame a saber cuándo están teniendo empatía, dándome consuelo en un momento difícil. Pero hay personas que van a convertir el amor en ataque, perdiéndose de ser formados, porque convierte la enseñanza en cuestionamiento, en ataque. Ah, no, hoy le toca a Julián es cuchilla siempre que predica. Y entonces frenas el obrar de Dios en tu vida. Amén. El del Espíritu Santo. Y ten en claro algo. La palabra del Señor no viene a atacarte a ti. La palabra del Señor viene a atacar lo que está mal dentro de ti. ¿Para qué? Para corregirlo, para moldearte. ¿Y qué va a usar a quiénes? La palabra, a los pastores o a los hermanos de la congregación. Para moldear. Y al mismo Espíritu Santo cuando habla internamente, porque mi esposo me dijo palabras de aliento y yo la tomé como, ahí no fue la palabra, ahí fue el mismo Espíritu Santo que me redarguyó al instante, porque estás a la defensiva. ¿Por qué estás así? Ahí mismo el Espíritu Santo encendió la luz roja. Entonces, la palabra del Señor va a venir a atacar lo que está dentro de ti y que no te es de bendición, que te es de estorbo. Entonces, no lo tomes como personal,
de que es Carlos, de que es Mari o de todos los que nos paremos en este lugar. O en el tomar un café o que te inviten a tomar un café y te digan, mira, me preocupas. Tómalo como un acto de amor. No que te vienen a atacar, a destruir, a señalar, a criticar, a juzgar. Amén. Nuestra tarea hoy, identificar qué reflejos hay en mí que no me son de bendición y que frenan el mover del Espíritu de Dios. Ahora paso a ese otro reflejo, basado en el amor, no en las heridas. Esta Noemí fue una bendita suegra, pero en el buen término. ¿Por qué? Porque se dice aquí que estuvo 10 años viviendo con sus hijos y sus nueras, ¿cierto? En esos 10 años Noemí dio buen testimonio a estas mujeres, porque ambas amaban a Noemí. Y en el capítulo 3 dice, y Ruth hacía todo lo que Noemí le decía. Ya quisieran muchas suegras que la nuera dijera, mira, haz todo lo que yo te digo, ¿cierto? También hay hogares que estando el hijo o la hija viva y no soportan a la suegra, no quieren nada que ver con la suegra. Ahora esta mujer ya se le había muerto su esposo, ya no tenía nada que ver con su suegra. Otras dirían, gracias a Dios, ya me voy de aquí, no tengo parte. Sin embargo, vemos una confesión de amor que hace tan hermosa. Se aferra a Noemí. Y seguro Noemí diría, bueno, ya estoy entrada en edad, con canas, menos fuerza. Yo creo que Noemí tuvo que haberse sentido aliviada cuando Ruth decide acompañarle. Tampoco critico a Orfa, porque Orfa tomó la decisión más razonable, más acorde, porque era viuda, iba a pasar de donde tenía una identidad, su nacionalidad, a pasar a un pueblo donde iba a ser un extranjero, donde los israelitas tenían prohibido casarse con otros que no fueran de ahí. Entonces, las posibilidades de casarse en Belén eran... Y Orfa dice, bueno, yo pensándolo bien, se deja persuadir de Noemí, dice, no, la cosa no pinta buena por allá en Belén. Yo creo que tengo más seguridad aquí. ¿En dónde? En Moab. Y dice que se vuelve a sus dioses, se vuelve a su familia. Pero de Orfa no se vuelve a saber más nada en la Biblia. Absolutamente nada. Pero de Ruth se menciona y mucho. Y en la genealogía de Jesús, ahí aparece Ruth. Recibió el consuelo de parte de Dios. Porque Noemí decía, vas a encontrar consuelo aquí en tu tierra. Sin embargo, Ruth dice, mira, dejo todo. Dejo mi familia, dejo mi nacionalidad, dejo mi identidad, dejo todo, mis dioses. Tu Dios será mi Dios. Entonces era un amor muy grande entre ellas. Y dice, moriré donde tú mueras, es decir, un viaje sin retorno. Y yo creo que es el mismo viaje que recorremos nosotros en el cristianismo. Debe ser así, un viaje sin retorno. Un viaje donde dejamos atrás la soledad, un viaje donde dejamos atrás la muerte, la maldición, un viaje donde dejamos atrás la infertilidad, para abrazarnos a la cruz, abrazarnos a Jesús, donde Él nos dice, despójate de todo, de tu trabajo, de todo lo que le quite el primer puesto a Él, solo por aferrarse a Él. Esa misma fe, ese mismo amor, el buen trato que recibió Noemí que recibió Ruth de parte de Noemí, se vio reflejado en el amor, que cuando Noemí lo necesitaba, ahí se aferró Ruth a ella. ¿Basado en qué? En el amor. En el amor. Mostrando entonces así Ruth misericordia con Noemí, reconfortando la vida de Noemí,
siendo de bienestar para ella. Se convirtieron en aliadas, porque dice que basado en ese reflejo del amor, Noemí le propone algo a Ruth que era algo muy avanzado para la época, me parece a mí, porque le dice a Ruth, vas a ir donde vos, que era un pariente cercano que podía redimirla, es decir, comprar las tierras y que el nombre perdurara y que se casara con ella, de Elimelech. Y tal como Noemí le dice, así lo hace Ruth. Es decir, basado en el amor, Ruth se deja ¿qué? Escucha, se deja guiar, se deja aconsejar, sabiendo que su nuera no le estaba pidiendo nada indecente, nada cochino, pero que sí está un poco avanzado, que era pedirle matrimonio a vos, que para la época era muy avanzado. Y al final vemos cómo Dios consuela tanto a Noemi como a Ruth, convirtiéndose Ruth en la bisabuela del rey David. Y si van a Mateo, en la genealogía de Jesús, en la primera, solo menciona a la madre con Rahab y con Ruth. Dice su madre Rahab y su madre Ruth. Entonces, nos deja de enseñanza que es mucho más bonito este reflejo basado en el amor y no en la herida, de estar a la defensiva, sino en lo que, ese reflejo que das, de acuerdo, responde a lo que te dan. Entonces, que ese reflejo sea siempre más bien de amor. Y en el versículo 3, capítulo 4, versículo 15, dice, este niño removerá tu vida y te sustentará en la vejez. Ruth se casa, Ruth hace caso a su nuera, a su suegra, se casa, tiene un niño que se llama Obed. Dice, este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez. Las mujeres del pueblo no le dieron la bendición a Ruth, se la dieron a Noemi. Porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Es para ti mejor que 7 hijos. Y a mí me llamaba mucho la atención, porque que una mujer tuviese 7 hijos era un galardón muy grande de presumir. Y las mujeres del pueblo le estaban diciendo, Ruth es para ti mucho más valiosa que si tuviese 7 hijos. Entonces vemos cómo el Señor, cuando das amor, también te retribuye con amor y en bendición, porque cómo fueron los últimos días de estas mujeres, cuando lo que les esperaba no era nada bueno. Sin embargo, Dios estuvo ahí moviendo los hilos y tuvo un final que me sorprende, un final hermoso, porque y ya vemos que aquí en este último capítulo no le llaman Mara. ¿Cómo le llaman? Noemi. Dios le restablece su ¿qué? Su identidad. Su identidad. Y termina sus días, como dicen aquí, en alegría. Termina sus días entonces en lo que significa Noemi. Una vida placentera, llena de dulzura, siendo afable, amable. ¿Por qué? Porque ella dio amor y el reflejo de lo que recibió fue amor también de parte de Ruth. Entonces, que nuestro reflejo sea el reflejo del amor y no el que nos cause una herida. Y termino con esa alabanza que dice, aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó
Sí, Señor, tú sabes, Dios, cuáles son esos reflejos. Si están basados en el amor o están basados, Dios, en heridas que nos han causado, Dios, o que por circunstancias de la vida, Señor, han estado allí. Te pedimos, Señor, de que esos reflejos, Dios, basados en heridas, tú nos ayudes a identificarlos, Dios, y saber distinguir, saber escuchar, tener nuestro oído atento a tu Espíritu Santo, Señor. Saber cuándo nos están hablando en el lenguaje del amor, Señor, no en el lenguaje de la crítica, del señalamiento, del juzgar, Señor. Que no estemos a la defensiva, Señor, cuestionando, Dios, sino que y se impida, Dios, tu obrar de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios, a aferrarnos a ti, a la cruz, a aferrarnos a ti, Señor, que nos das, que nos llenas de amor y que ese amor nos permite, Señor, estar anclados a ti y poder darlo también a los demás. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te adoramos, Dios, y te bendecimos. Y solo te pido eso, ayúdanos a identificar lo que esté mal, Padre, para corregirlo. Quita nuestro corazón endurecido, Señor. Quita la sordera de nuestros oídos por estar pendiente más de cómo defendernos y estar más atento a ese lenguaje de amor tan hermoso que nos das tú a través de tu palabra, de una alabanza de nuestros hermanos de la congregación, de los líderes, de cualquier persona, aún de los familiares que no son cristianos, Dios. A través de ellos también nos hablas de tu amor. Aleluya. Te adoramos, Dios, y damos gracias. Amén.